Obligaciones de los responsables del IVA. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente, de que las responsabilidades del IVA recaen ya sea sobre personas naturales o sobre personas jurídicas a partir de la venta de unos bienes o la prestación de unos servicios que están gravados con el IVA. ¿Cuáles son estas obligaciones que tienen estas personas naturales o jurídicas en relación al IVA? Inscribirse en el RUT, expedir factura, facturar el IVA, recaudar el IVA, presentar la declaración de IVA, pagar el IVA, practicar retención en la fuente a título IVA, si hay lugar a ello, registrar en una cuenta auxiliar todo lo que tiene que ver con las operaciones de IVA. Inscribirse en el RUT. Todo responsable del IVA debe estar debidamente registrado o inscrito en el Registro Único Tributario RUT, en el cual se van a determinar, se van a poder identificar cuáles son las obligaciones o cuáles son las responsabilidades que tiene esa persona frente a la administración. Expedir factura. Todo responsable del IVA, llámese una persona natural o una persona jurídica, debe expedir la correspondiente factura con el lleno de los requisitos de ley y el Estado actualmente busca que esa factura que expidan estas personas responsables lo hagan de una forma electrónica, la que conocemos como la factura electrónica, la cual debe tener una validación previa. La emisión de la factura es una de las principales obligaciones de los responsables del IVA, por cuanto es en este momento con la expedición de la factura donde inicia el recaudo del IVA a favor del Estado como sujeto activo. Facturar IVA es obligación del responsable del IVA. Facturar el impuesto a las ventas por pagar IVA, el cual debe estar plenamente discriminado en la factura, de tal manera que se pueda identificar la base gravable, la tarifa que se está aplicando sobre esa base gravable y, por supuesto, cuál es el IVA que se está cobrando, cuál es ese IVA que se está facturando al cliente. Recaudar IVA. La principal obligación del responsable del IVA es recaudar el IVA que debe ser pagado por su cliente para luego transferirlo al Estado a través de la gestión que realiza la DIAN. Si el responsable del IVA no lo recauda, debe responder económicamente por el IVA dejado de recaudar. En relación al recaudo del IVA, debemos entender que la empresa que factura el IVA por la venta de esos bienes o de esos servicios simplemente está sirviendo de intermediario entre el Estado y el consumidor. La empresa o negocio solamente factura el IVA al cliente, el cliente se lo paga a la empresa o negocio y la empresa deberá transferirlo al Estado como sujeto activo a través del formulario dispuesto para ello. Presentación de la declaración del IVA. De manera posterior, el responsable del IVA, el cual es el encargado de recaudar ese IVA que cobra a los clientes en la venta de los bienes y los servicios gravados, tiene que declararlo y luego pagarlo. Recordemos que la declaración del impuesto a las ventas por pagar se debe presentar según el periodo gravable a que corresponda y de acuerdo a los requisitos que esta persona esté cumpliendo en ese momento, ya sea de forma bimestral, ya sea de forma cuatrimestral o sea de una forma anual para aquellos que pertenecen al régimen simple de tributación en este último caso. Recordar también que será el gobierno nacional quien fijará anualmente mediante decreto cuáles van a ser los plazos para poder presentar esa declaración de IVA que corresponde por lo general a los primeros días del mes siguiente a la finalización del periodo respectivo. Pagar el IVA. El responsable del IVA tiene la obligación de pagar el IVA que ha recaudado producto de sus ventas de bienes o prestación de servicios dentro de los plazos que indique el gobierno nacional. Esta es una obligación de tipo sustancial o la que conocemos como la obligación principal.
Incumplir con esta obligación de no pagar ese IVA recaudado se configura en un delito penal conocido como omisión del agente retenedor o recaudador, lo cual puede ser sancionado desde el punto de vista penal, aparte de tener que asumir las sanciones de tipo pecuniario. Entonces, esta responsabilidad de pagar el IVA es algo muy importante que debe ser tenido en cuenta dentro de este proceso de recaudo y pago ante el Estado. Practicar retención en la fuente a título de IVA. Según el caso, el responsable del IVA podrá tener la responsabilidad de actuar como agente de retención a título de IVA, para lo cual deberá proceder a hacerlo y pagar lo retenido al Estado. Y esto depende de si cumple o no con unos requisitos, si está autorizado o no por el Estado para que deba actuar como agente de retención a título de IVA. No siempre se es agente de retención. Reitero, se deben cumplir con unos requisitos para hacerlo. Por ejemplo, si una persona ha sido designada como gran contribuyente, por esa característica asignada, ya de hecho debe actuar como agente retenedor a título de IVA. Así pues que debe estar previamente autorizado. Registro auxiliar de la cuenta del IVA. El artículo 509 del Estatuto Tributario señala claramente que los responsables del IVA, los que conocíamos anteriormente como régimen común, deben llevar un registro auxiliar de compras, así como también un registro auxiliar de las ventas que se realicen y una cuenta de mayor y balance denominada impuesto a las ventas por pagar, donde deberá registrar la siguiente información. En el crédito deberá registrar el valor del impuesto generado por las operaciones grabadas. El IVA de las ventas siempre será de naturaleza crédito y además en estos créditos deberá registrar el valor de los impuestos a que se refieren los literales A y B de los artículos 486 del Estatuto Tributario. Nos queda pues la tarea de dirigirnos a estos dos literales y saber cuáles son esos impuestos a que se refiere este artículo 486. ¿Qué registrará en el débito? Registrará el valor de los descuentos a que se refiere el artículo 485, así como también el valor de los impuestos a que se refieren los literales A y B del artículo 484, siempre que tales valores hubieran sido registrados previamente en el AVE. Al igual que estas obligaciones en relación al IVA, por supuesto que estas personas deberán cumplir de manera adicional otras obligaciones frente al Estado, como por ejemplo el reporte de información exógena, presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta, actuar como agente de retención a título de renta, si cumple con los requisitos, lógicamente, reportar información, informar cese de actividades, entre muchas otras obligaciones formales que deberán cumplir ante la Administración de Impuestos. De una manera muy sencilla, muy breve, estas son las obligaciones que debe cumplir una persona, tanto natural o jurídica, que es responsable del IVA. Como siempre, agradecerles por su atención e invitarlos a que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal y sigan recibiendo de manera permanente el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.